Buenas, en la clase de hoy os explicaré el problema de la naturaleza y la demostración de la existencia de Dios. Antes de nada, para interpretar la documentación que os expondré a continuación, se hace necesario primeramente el definir y distinguir términos como la naturaleza de Dios, para así ponernos en situación antes de hablar de estas cuestiones. Y para eso debemos remontarnos al siglo V, cuando da comienzo la filosofía medieval, que abarca hasta el siglo XV. Este hecho se corresponde con la caída del Imperio Romano en Occidente. Es ahí cuando Europa quedó dividida en diversos reinos cristianos, que a lo largo de los años estuvieron marcados por una fuerte influencia del cristianismo, la cual estaba presente en todos los ámbitos de la vida occidental. Uno de los rasgos principales de esta época fue el teocentrismo, debido a que Dios pasó a ser el centro de interés. Ahora, una vez entendido el contexto histórico y aceptando como premisa inicial la existencia de Dios, podemos describir la esencia de Dios, ex Deus, o naturaleza de Dios, como que Dios es el único ser totalmente necesario y que no puede no existir, ya que sin él nada existiría. Todos los demás seres creados por Dios son contingentes, es decir, que existen, pero no tendrían, o no se hace necesaria su existencia, por lo que podemos decir que Dios es el acto mismo de ser o de existir, mientras que, por ejemplo, una mesa sería el compuesto de una esencia, por lo que en Dios no hay formas de composición, sino que Él es todo su total, porque de otra forma, si su existencia fuera diferente de su ser, esa esencia condicionaría la potencia respecto del existir, y como se ha comentado, Dios es acto puro, no hay nada potencial en él, dando por consiguiente que su esencia es su ser, y si existimos, es gracias a la bondad divina de Dios que nos ha creado. Esto que acabo de decir es difícil de entender, así que intentaré explicarlo. Primero, debemos entender que el término potencia o potente significa poder, de ahí la palabra omnipotente, todo poder, por lo que es un ser que todo lo puede, que es capaz de todo y que todo lo abarca, con poderes sobrehumanos, porque si no fuera así, esto condicionaría su poder, o sus superpoderes, porque su poder no tiene límites. Y si no es con esta condición, no cabría su existencia, ya no sería Dios. Una vez explicado y entendido esto, continuaré diciendo que Dios también es un ser trascendental, por lo que se encuentra fuera de lo que determinamos como tiempo y espacio. Es un ser omnisciente. Él lo sabe todo y conoce todas las cosas. También es omnipotente, debido a que es un ser todopoderoso, lo que significa que lo puede todo, como hemos mencionado anteriormente. Él es el ser creador de todo lo que existe, gracias a su poder infinito, que le permitió crear el cosmos desde la nada. Y por último, Dios es un ser omnipresente, es decir, está presente en todos los lugares y en todos los momentos al mismo tiempo. A continuación, os expondré la demostración de la existencia de Dios según San Anselmo y Santo Tomás de Aquino. Antes de nada, para entender lo que estos dos santos que vamos a ver a continuación nos exponen, hay que entender dentro de qué contexto histórico nos encontramos, puesto que vamos a hablar de un periodo que no se caracteriza precisamente por el conocimiento en muchas materias, y que éste residía casi en su totalidad en el clero. De aquí que algunas de las afirmaciones que formulan hoy puedan ser cuestionadas. Entendido esto, empezamos por San Anselmo. Este santo teólogo y filósofo medieval dedicó gran parte de su vida a argumentar de forma irrefutable la existencia de Dios, pasando a la historia de la filosofía
como el primero en exponer una prueba sobre la existencia de Dios. De esta forma nos revela en su exposición la proclama de la demostración de la existencia de Dios, que, posteriormente, argumentó de forma similar, realizando algunas variaciones, el filósofo francés considerado como el padre de la filosofía moderna, Descartes, en las cuales se refiere de la siguiente manera: si reconocemos la imperfección, es porque conocemos la perfección, y por lo tanto podemos concebir a un ser totalmente perfecto. Nosotros tenemos esa idea de la perfección porque alguien con esa cualidad nos ha creado. Si es perfecto, no puede tener la imperfección de no existir, por lo que si Dios es perfecto, existe. Y para que podáis entender esto, San Anselmo realmente nos expone una argumentación bastante simple, basándose en la razón humana, que da como establecida la existencia del ser absoluto, partiendo de la consideración de la esencia divina, al entender como concepto mismo de Dios la existencia como un elemento inseparable de su esencia. De esta forma, podríamos resumir este argumento ontológico de la siguiente manera. Cuando pensamos en lo más grande y perfecto que pudiera concebirse, lo primero que se nos ocurre es la idea de Dios, porque evidentemente Dios es lo máximo en lo que se puede pensar, ya que todos los hombres, sea cual sea su condición o su creencia, tienen una idea preconcebida de Dios, o de lo que se puede entender por un Dios. Esto es un ser único, perfecto y grandioso que no puede haber otro mayor ni mejor que él. Por otro lado, si Dios existe en nuestra mente, ya que podemos pensar en él, esto es porque es un contenido mental de nuestro pensamiento. Pero si además Dios existe fuera de ese contenido mental, esto nos lleva a que sería más grandioso, único y perfecto. De esta forma nos encontramos con que tenemos uno que existe y otro que no, por lo que por lógica nos lleva a afirmar que el que existe es más grandioso y perfecto que el que no existe, lo que nos lleva a que la perfección es la característica que resume los atributos esenciales de Dios: omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y por último, si Dios tan solo existiera en nuestra mente, esto podría dar lugar a que pudiéramos pensar en otro ser superior a Él, que pudiera existir en la realidad. Claro que, si Dios es a lo máximo a lo que podemos llegar a pensar, es decir, que no podemos concebir en nuestra mente algo más perfecto, ha de existir por tanto también en la realidad, ya que de lo contrario se generaría una gran contrariedad, ya que entonces no sería lo máximo que puede dar nuestro pensamiento, por lo que Dios necesariamente ha de existir. Y ahora, una vez expuestas las argumentaciones de San Anselmo, pasamos con Santo Tomás de Aquino, quien fue fraile, teólogo y filósofo, siendo el máximo representante de la filosofía escolástica medieval. Dentro de su obra, hace referencia en la primera parte de su libro Summa Theologica, el cual es un tratado de teología, encontramos formuladas las 5 pruebas que, según Santo Tomás de Aquino, demuestran la existencia de Dios. Estas son conocidas como las 5 vías, las cuales se definen de la siguiente manera. La primera vía se basa en el movimiento. Todos los seres de este mundo se mueven. Esto es debido a que son movidos por otros, y podemos deducir que esta sucesión de causas por las cuales todo se mueve son infinitas, por lo que no podemos concebir la existencia de un primer motor que no haya sido movido por otro. Quien mueve todo sin moverse, ese primer motor inmóvil es Dios. La segunda vía se basa en la eficiencia. Tenemos la constancia de causas eficientes que no pueden ser causadas por sí mismas, ya que para poder existir tendrían que haber existido antes, lo cual se hace imposible. Por lo que tampoco podemos concebir una serie infinita de causas eficientes, lo que nos lleva a que tiene que existir una primera causa eficiente incausada.
afirmando que esa causa incausada es Dios. La tercera vía considera el ser posible o contingente. En la naturaleza hallamos cosas que pueden existir o no existir, seres que se producen y que se terminan destruyendo, dando así la posibilidad de que existan o de que no existan. Se puede decir que son prescindibles, ya que si todos los seres fueran contingentes o posibles, no existiría ninguno. Sin embargo, existen, ya que lo que no existe no comienza a existir más allá de lo que ya existe. Y, por tanto, si nada existía, es totalmente imposible que empiece a existir, y esto nos llevaría que ahora no existiría nada, cuestión que es falsa. Esto, en definitiva, nos da a pie a que no todos los seres son contingentes o posibles, por lo que por fuerza ha de existir uno necesariamente, y este ser necesario es Dios. La cuarta vía nos refiere los grados de perfección. Los seres de este mundo poseen diversos grados de perfección como puedan ser la nobleza, la belleza o la bondad, lo que implica la existencia de un ser con el cual hagamos esta comparación. Un ser supremo al que no le falte ninguna perfección por desarrollar, y ese ser perfecto es Dios. La quinta vía nos argumenta sobre la finalidad. Todos los seres inorgánicos actúan con un fin. Estos seres son dirigidos por un ser inteligente, debido a que estos carecen de conocimiento e inteligencia, por lo que debe existir un ser absolutamente inteligente, que dirige y ordena a todas las cosas naturales hacia su fin. El que determina la finalidad del resto de los seres, esa ley que determina todo lo que hay, es Dios. Antes de proseguir, se hace necesario resaltar que estas argumentaciones que presenta Santo Tomás van dirigidas a las personas que no creen en Dios, para así poder convencerles de la necesidad de su existencia. Estos razonamientos no parten de tener que imaginarse a Dios, sino que parten de la observación de la propia naturaleza. Una vez expuestas las argumentaciones de estos dos santos, y para concluir, tomando como eje la naturaleza de Dios en el enclave histórico en el que nos argumentan tanto San Anselmo como Santo Tomás de Aquino, podemos llegar a la conclusión de que para ellos la existencia de Dios es un pilar indiscutible y que tratan de basar sus argumentos en la definición metafísica del ser por encima del ser, de la existencia por encima de la existencia, hacia algo superior que termina siendo inexplicable, y por esta misma premisa es explicable, dando como resultado y como fin último a lo que hoy podríamos considerar o denominar como fe. Y hasta aquí la clase de hoy, espero que lo hayáis podido entender todo, y gracias por su atención.